Bueno, el dato del día que se dio a conocer a las 4 de la tarde es este que tengo a mi espalda. 6,7% de inflación en marzo. Willy, la inflación más alta en ¿cuántos años? Desde el 2002, el trimestre 16,1% dio. Solamente en un trimestre 16,1%. En los últimos 12 meses 55,1%. Alimentos 7,2% en marzo. Si querés te complemento con lo que fueron, o vamos más adelante. Te lo voy a pedir en un ratito. Quiero concentrarme en este dato. Porque ¿sabe qué pasa? No tienen diagnóstico. Por lo tanto, olvídense de la solución. Olvídense de la solución. Creen que la inflación, o están convencidos, o saben, pero se convencieron de su propia mentira. Creen que la inflación se la combate controlando mercados, controlando precios, abriendo mercados alternativos, combatiendo a los oligopolios, a los monopolios y generando política de ingresos, es decir, con la maquinita. No entienden la inflación, no la quieren entender. Cristina no tiene un plan mejor que el de Alberto Fernández, diría es un plan peor que el de Alberto Fernández. Pero le traje para el noticiero en el día de hoy lo que yo llamo el legado Bulat. Tomás Bulat, que ya no está entre nosotros, pero sigue estando. Porque cuando alguien deja un legado, una explicación clara, una advertencia a tiempo, es irreemplazable. El querido Santi Bulat, que ha heredado de su padre, digamos, la fina sintonía para entender la economía, creo que obviamente se tiene que sentir orgulloso de esto. Para los Feletti de la vida, para los chamanes de la economía que rodean a Cristina, para los médicos brujos, para los Kicillof, porque ahora sale Kicillof a decirnos que él va a hacerse cargo de la inflación del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, donde el precio del pan está más caro que en ninguna otra parte del país, donde la mayor cantidad de pobres del país se concentran. El autor de la frase, los pobres no hay que contarlos porque es estigmatizarlos, ese es el que dice ahora que va a combatir la inflación. No la entienden. Por eso, para los Kicillof de la vida, los Feletti de la vida, los chamanes, los aprendices de brujo, llega una explicación que usted, yo, todos aquí vamos a entender. ¿Qué es la inflación? Tomás Bulat. Supóngase que me invitan a un asado y entonces yo voy a comer el asado a un pueblito en un campo y me llama justo antes de llegar al campo y me dice, mira, nos olvidamos el pan, anda a comprar el pan. Entonces llego al pueblo y en el pueblo hay una sola panadería. Es la panadería del pueblo. Entonces voy y llego, kilo del pan, 30 mangos. Pero es una barbaridad, digo yo. Una sola, 30 o nada. A la semana siguiente me invitan a otro campo, me llaman también de nuevo, anda a comprarte un pan. Voy al pueblo y averiguo y hay 5 panaderías. Claro, como hay 5 panaderías tengo opciones. Y al final lo termino comprando ¿cuánto? A 23. Listo. Es decir, ¿cuál es la diferencia en la estructura de precios? Cuando hay una sola panadería, el precio está a 30 y el otro está a 23. Ahora, esa es la estructura de precios, ese es el nivel. Yo voy 6 meses después. ¿Por qué tendría que variar este? ¿Por qué el de 30 tendría que haberlo subido a 35? No hay ninguna razón, excepto que haya ¿qué? Inflación, es decir, que te suba el precio de la harina, que te suba el precio del pan, que te suba el precio del alquiler, te sube todo. Entonces, cuando yo voy al pueblo, que antes valía 30, ahora vale 35. Pero en el pueblo donde hay 5 panaderías que valía 23, ahora vale 27. Es decir, a todos les sube. Porque la inflación es eso. La inflación no es un fenómeno de estructura. Siempre va a estar más caro el pan donde está el pueblito de una sola panadería que donde hay 5. Pero eso no es la variación, me explica la estructura. La inflación me explica la variación. Es decir, que todas vayan subiendo. Por eso, la gente te habla, pero este mercado es oligopólico. Pero vos vas a la inflación. Sube la carne es oligopólica. ¿Cuántas carnicerías hay? ¿Cuántas verdulerías hay? ¿Y el precio de la lechuga sube o no sube? ¿Se entiende? Entonces hay que diferenciar esto. La causa de la inflación es el gobierno, que es el principal responsable de emitir dinero. Punto. La causa de la inflación es el gobierno el responsable de emitir dinero. Punto. Decía Tomás Bulat en 2014. Burros.
burros. No quisieron, no quieren, no van a querer entender. Por eso olvídate. Muy campante ha dicho Martín Guzmán que 6,7 va a ser el índice más alto del año. ¿Se puede sostener semejante cosa cuando todavía no actualizaste tarifas? Cuando todavía en serio la inflación de la guerra no te ha tocado de lleno, ha habido apenas un conato, te tocó un poquito lateralmente en el mes de marzo. ¿Te podés mandar una afirmación semejante cuando tenés una crisis política? Recién dice Claudio, y me lo viene contando hace rato, el gobierno parece el Costa Crucero, ¿te acordás? Sí, el Costa Concordia, sí, perdón. El Costa Concordia. ¿Te acordás de Costa Cruceros, sí. De Costa Crucero. ¿Te acordás aquel barco que colapsó porque el capitán andaba de joda? Sí. ¿Era así? Schettino se llamaba el capitán, ¿ustedes se acuerdan? Un chanta, es un chanta que abandonó el barco, tuvo que volver al puesto de mando, etcétera, y el barco terminó escorando. Por supuesto terminó, escorado y encallado en una isla que se llama Isla del Grillo, en Italia. Por supuesto está preso el señor Schettino, ¿no? Le dieron 22 años por homicidio involuntario, pero mataron a 32 personas. Claro, porque cuando el capitán de un barco, cuando el piloto de una nave tienen mala praxis, tienen que asumir las consecuencias. Están presos. Acá no. Acá no. Acá no. Acá son expresidentes. Acá son expresidentes. Bueno, Willy, por favor, completemos los datos que me querías dar, dale. Dale, sí, vamos a ampliar lo que hacías mención en referencia a que lo peor está por venir. Pablo, si te parece, tenemos una placa que ahí grafica que lo que vos mencionabas también, tarifas y naftas aún tienen atrasos, aumentos deberían ser de hasta 100%, por lo menos en electricidad y gas. El dólar oficial, no te olvides que está atrasado. El Banco Central está acelerando el ritmo de evaluación del dólar oficial y está a una tasa de interés implícita, si querés anualizada, de cerca del 75%. Así que eso obviamente también trae más inflación. La brecha del 70%. Es decir, ahí tenés si querés, una expectativa de evaluación que se mantiene aún alta. Con el dólar oficial, aunque hayan acelerado la suba, es del 70%. Después tenemos la famosa bola del ELIC, que llega a 5 billones de pesos, es como emisión de pesos a futuro. Y por último, no nos olvidemos que hay emisión de pesos del Banco Central, de la Casa de la Moneda, pero va a ser mayor a la contemplada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el déficit va a ser mayor y porque el señor Guzmán no tiene crédito. A conclusión, entonces, todos estos 4 bullets que tenemos ahí en pantalla hacen referencia a que, lamentablemente, y es lo que más nos preocupa en definitiva, porque lo pasado ya está, digamos, lo que más nos preocupa en definitiva es estos 4 ítems que tenemos aquí en pantalla, que lo peor, si querés, está por venir también. Lo peor está por venir, pero vos sabés que había un tipo que la tenía clarísima, ¿eh? Un tipo que la sabía toda. Yo no sé por qué no nombramos presidente ese tipo, en serio. Yo no sé por qué no se presentó a elecciones y no ganó las elecciones. Un tipo que sabía perfectamente cómo combatir la inflación. Claro, se lo decía a Cristina. Acordate. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la Cámpora, a los militantes de la Cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además hable con Mercedes Marcó del Pont, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a la gente de la Cámpora a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. Qué clara que la tenía, ¿no? Qué gracioso. Lo clonaron, algo pasó. Gracioso. ¿Qué Claro, pasó? debe haber sido el clon, Explique efectivamente. el doctor Sin que explique. No, porque te recomienda electroshock inmediatamente. El doctor ya lo conozco, ya lo aprendí a conocer. Está Miguel Bogiano en línea, es con nosotros en Contacto Economista. Hola Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bueno, crónica de un índice, hay algunos que se sorprendieron por el 6,7, ¿no? Algunas consultoras calculaban un poco menos. ¿Qué es lo que nos espera por delante? Mirá, ¿me permitís hacer algunos comentarios de lo que venías diciendo? Dale.
Fíjate todo lo que hablaba de la emisión Alberto Fernández, y lo que estamos viendo ahora es un poco el coletazo del plan Platita, si te acordás, después de las PASO. Exactamente. Toda esa brutal emisión, hay un rezago entre que vos inyectás esa monstruosa cantidad y llegan a los precios, y tarda más o menos 6 meses, así que lo estamos empezando a ver. Y respondiendo a la pregunta de qué es lo que deberíamos esperar, es una continuación donde mes a mes vas a tener un número de inflación superior al del mismo mes del año anterior. El año pasado, marzo, fue 5,2. En general marzo es un mes de inflación alta. De los 12 es casi siempre el primero o el segundo. Tenés algunos efectos estacionales. Pero, definitivamente, si vos inundás de pesos, fíjate que vos decías la palabra burros. Y lo que pasa es que yo te la voy a cambiar por chorros más que burros. Porque, hay un gusta que motivo. alguien vaya un poquito más adelante que yo. Y lo que pasa es que cuando algo es tan claro, uno ya no puede sospechar que la gente es tonta. Y cuando vos te pones a gastar a lo estúpido, es mucho más fácil robar. Entonces, si yo aumento unos presupuestos estrafalarios y me queda una parte, y sí, son pesos devaluados, pero ¿qué me importa? Son pesos, los puedo transformar en algo. Entonces, y los puedo multiplicar como los panes, entonces los reparto. Por supuesto. Entonces, le doy un poquito más a la gente, total, la gente no se da cuenta. ¿No? Pero así lo ejercen. ¿Viste la explicación de Guzmán? Cuando Guzmán dice, vamos a lo que nos tiene que preocupar. Búscamelo a Guzmán cuando dice el otro día en la entrevista al C5N, dice, nosotros estamos con esa tranquilidad, estamos preocupándonos por la política de ingresos. Ahora vamos a hacer que los salarios le ganen a la inflación. Pero yo quiero subrayar que lo que hay que entender es que cuando se pone a gastar más de esta manera, es más fácil robar. Es así, es sencillo. A ver. Y cuando es fácil emitir y no tenés nadie que te controle, es mucho más fácil robar, porque honestamente no hay otra explicación a este disparate. Además de que obviamente hubo esta búsqueda electoral después de las PASO. Pero hoy por hoy, es cierto, no tienen alternativa, no tienen plan. Pero yo creo que además es un gobierno que está imposibilitado técnicamente de bajar la inflación, aún si tuviera el diagnóstico acertado. Claro. Porque para bajar la inflación en cualquier país del mundo necesitas algo que se llama credibilidad. Te tienen que creer. Porque vos tenés que decir que vas a hacer tal cosa y comportarte, y después de un tiempo de mucho sacrificio comenzás a torcer la inflación. Por supuesto no hay una fórmula mágica que uno apriete 2 botones y listo, empieza a bajar la inflación. Pero incluso Estados Unidos, con Paul Volcker en 1980, para convencer al mercado que era de verdad lo que estaba haciendo, tuvo que poner la tasa de interés en el 18%, generar una feroz recesión y empezar ahí lentamente el camino de bajar la inflación. Hoy no tenés ni el diagnóstico, ni la voluntad, ni la credibilidad. Así que a los argentinos lo único que nos espera para que baje la inflación es que este gobierno no esté más. Antes no va a suceder. Te agradezco, Miguel, tu aporte. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, hasta luego. Miguel Bogiano, economista. ¿Podemos ver un tuit de Fernando Blanco Muiño? Pablo, ¿podemos mostrarlo? La inflación de marzo fue del 6,7, la de alimentos trepó a 7,2. Ya va siendo hora de tomar este tema con seriedad y que la guerra a la inflación sea una política de Estado acordada con el Congreso Nacional. Se lo dirige a Alberto Fernández, a Sergio Massa, a Gerardo Morales, a Pato Bullrich, a todos, a Maxi Ferraro de la Coalición Cívica. Es abogado, docente universitario, está en línea. ¿Cómo está, Fernando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bueno, hemos hablado tantas veces sobre la defensa del consumidor. A ver, alguien me decía, y lo comparto con Willy, cuando Guzmán asegura que este va a ser el índice más alto de todo el año, me dice, no es porque tenga la bola de cristal, está calculando que la recesión que se va a venir va a ser tan importante en la Argentina que no va a bajar la inflación o se va a contener por el método virtuoso, sino por la tremenda recesión y la baja, la poda en el poder adquisitivo que va a tener la gente. ¿Cuál es tu idea de ese poder adquisitivo? Bueno, indudablemente por algún lado la inflación va a tener que bajar. Y todo está indicando que es a través de un esquema recesivo, lógicamente.
con estos índices de inflación que, Pablo, son los oficiales y son promedio. A mí me gustaría resaltar esto. Son muy altos, pero en la Argentina hay consumidores, hay ciudadanos que padecen una inflación mayor. Y te diría, como tema de preocupación, que la mayor inflación no medida y que supera a estos índices es lo que se llama inflación de ventana. Es decir, en aquellos barrios populares, humildes, donde el vecino no tiene auto para ir a un supermercado, no tiene poder adquisitivo para acercarse a un chino, compra al vecino que en su living, en la ventana, armó la comercialización. Eso para el mes de febrero midió 9.5% la comercialización de ventana, que no está dentro de lo que mide el INDEC, sino que lo hacen organizaciones sociales muy serias, quienes lo hacen, por eso me animo a dar el dato, y que marcan también otra realidad que hay que tener en cuenta. Con lo cual... Bueno, pero ahí te quiero preguntar, el plan Kicillof para controlar la inflación, viste que ayer se presentó Kicillof con Feletti, dijeron vamos a abrir no sé cuántos mercados en la provincia de Buenos Aires, cuántas ferias, ¿no? Es decir, abriendo más ferias de consumo popular, vamos a amortiguar y vamos a salir a controlar los precios, vamos a amortiguar la inflación. Mirá, si vos me dijeras que esa es una política más dentro de un plan integral en donde el Banco Central asume el rol de conductor de la política monetaria, el Ministerio de Economía define pautas para todo el tejido económico del país, donde la AFIP establece políticas tributarias distintas, te diría, bueno, puede ser que ayude, puede ser que acompañe. Ahora, lo que se ve es que el gobierno, por supuesto, no tiene plan, el gobierno no tiene rumbo en este punto, y lo único que están haciendo es tratando de salvar la ropa. Con un agravante, Pablo, que también me parece muy serio que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de la inflación, todos nos ponemos a hablar de economía, o sí, nos acercamos a esta ciencia. Pero la realidad es que la Argentina está viviendo, además de un problema económico, un problema político muy serio. Claro. Y sin una resolución política de la inflación no vamos a salir, lamentablemente lo digo. Por eso en el tuit que ustedes leyeron yo planteaba, hay que ir al Congreso, porque está claro que en los momentos críticos de la historia argentina, por lo menos del 83 para acá, las cosas se resolvieron en el Congreso. Y cito el caso del acuerdo con el Fondo Monetario, en donde estuvimos a horas de caer en default. Sí, pero ¿sabes qué, Fernando? Hablando con el profe Juan Carlos de Pablo, se acordaba de las crisis, cuando llegaron crisis fuertes, ¿no? Tuvimos la crisis de Isabel Perón, la crisis post el Plan Helbar, post Rodrigazo. En todos los casos, Fernando de la Rúa, el Alfonsín del último tiempo que ya había entregado, era claramente un Pato Rengo que había entregado todo lo que podía, cambiando plan primavera, plan austral. Cuando hay debilidad política en el presidente, vos podés hacer lo que quieras en el Congreso, que esa debilidad política es fatal. Digamos, cuando vos decís muy bien, hay un problema político, el problema político hoy se llama Alberto Fernández, credibilidad presidencial. No, discúlpame, no. El problema político en la Argentina, Pablo, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, está bien. Tiene todo un país sometido a sus necesidades particulares y familiares. Está bien, Fernando, pero perdón, volvemos a el huevo, la gallina. ¿Quién tiene la lapicera? El problema es tener un presidente que tiene la lapicera en un sistema presidencialista que no se autopercibe presidente. Entonces, y eso te confirma lo que te digo yo, que el problema es político, porque es un gobierno que tiene una génesis política contra natura. Está bien, entonces, está bien, si no pero la gente votó esta fórmula contra natura. Está bien, pero estamos discutiendo respecto del rumbo económico, de la situación del país y cómo salir. Habitualmente podemos todos convertirnos en comentaristas. A mí me gusta dar un paso más y decir, me parece que, es una opinión, es un aporte, me parece que frente a una situación crítica como esta,
con un porcentaje de inflación mensual muy alto, Pablo, muy alto. Sí. Que, pero no quiero ser agorero, pero nos puede tirar en las 3 cifras al cabo del año. Sí, claro. Me parece que hay que buscar una solución a esta política. Bueno, pero te lo tomo. Vos dijiste recién el Congreso. Yo te pregunto, supongamos que en el Congreso se pongan de acuerdo por terror, viste que generalmente el temor, ¿no? al que se vayan todos, a que esto sea un tsunami social contra la política en general o los políticos en general se pongan de acuerdo. Pero uno de los dos tiene que capitular, porque Cristina lo ha puesto en estos términos. O Cristina se va del gobierno, o se rinde, o no lo boicotea más al presidente, o el presidente hace algo para desembarazarse. O de Cristina no puede, porque claramente hay un rol institucional, no puede echar el presidente a la vicepresidenta, pero sí puede echar a la gente de la cámpora. Digo, exacto, debe haber una resolución política desde el Poder Ejecutivo. Sí, y yo coincido con vos en que no tiene poder de fuego el presidente para hacerlo, salvo que desde el Congreso, por un acuerdo con las fuerzas políticas mayoritarias, se logre dar ese espaldarazo para que el presidente tome esas decisiones. Por eso digo que es una resolución política. Por supuesto que necesita grandeza, de todos los protagonistas. Algunos que salen en los medios y cacarean todos los días, a lo mejor van a tener que cacarear menos. Pero lleva a tomar una decisión de fondo, que es hasta cuándo la Argentina va a seguir sometida a los caprichos de Cristina Kirchner. Hoy lo maltrató otra vez en público. Sí. Lo que hizo Feletti lo de Feletti ayer fue ridículo. Es un funcionario del gobierno nacional que va a la provincia de Buenos Aires a hablar mal de la política del gobierno nacional que él integra. Sí. Too much. Sí. Los chicos dicen too much. Too much. Fernando, todo dicho. Te agradezco el diálogo y el diagnóstico. Muchas gracias. Buenas tardes. Fernando Blanco Muiño con nosotros. Bueno.